Arranca la cuenta atrás para la 13ª edición de los Premios de la Música Aragonesa, con una gala que se celebrará el 28 de febrero en el Teatro Principal. Entre los nominados hay nombres consolidados como Amaral o Bigot y también jóvenes promesas como Almas Mudas. Los tres compiten en la categoría de Mejor Álbum. Lo que pretendemos es que se reconozca la labor del implicado en la música aragonesa y que tanto el público como los medios de comunicación durante esos días fijen su mira en la música aragonesa, porque hay mucho trabajo detrás de cada disco, de cada directo, de cada local, de cada fanzine, de cada blog. Pero para los que quieran abrir boca hay otra propuesta, la que ofrece Plaza Imperial desde el 20 hasta el 25 de febrero con la segunda semana de la música aragonesa. Crear un espacio escénico lleno de actos culturales, principalmente musicales. Para que se hagan una idea, el año pasado 25 grupos musicales actuaron en Plaza Imperial, de los cuales 22 eran aragoneses. Era música de todos los estilos y dirigida a todos los públicos. En total hay premios en 14 categorías y un ganador especial que ya conocemos, la Estación del Silencio, por sus 25 años de trayectoria.